Bien, vamos a empezar. Y hoy vamos a empezar a ver estas propiedades operacionales. Son propiedades o cosas que nos van a permitir hacer algunas transformadas más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo este es el primer ejemplo, ¿verdad? Cuando yo tengo un exponencial multiplicada por una función, yo voy a poder hacer esto. Ya le voy a explicar algunos que, por ejemplo, haciéndolo con la definición, serían demasiado largos. Pero bueno, este es el primer teorema de traslación en el eje S, luego vamos a ver traslación en el eje T. Y nos dice este teorema que si conocemos la transformada de Laplace de una función f, si la conocemos, y bueno, a es cualquier número real, entonces la transformada de una exponencial, la exponencial e a la t, por f de t es igual a f de s menos a. O sea, la transformada de Laplace de f minúscula, pero trasladada, ¿verdad? Trasladada, ya sea hacia, si vemos a S como el eje horizontal, sería trasladada a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? A veces usamos esta notación, aquí es e a la t, permítanme. Está e a la t, ajá. Bien, a veces se puede usar esta notación. Transformada de e a la at por f de t, se puede ver como la transformada de f de t, pero s se sustituye por s menos a, ¿verdad? Nuevamente, la transformada de e a la at por f de t sería como hacer la transformada de f, pero donde vamos a sustituir s por s menos a. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Uno sencillo, por ejemplo, la transformada de t a la 4 por e a la 3t. No tenemos una fórmula para hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? No tenemos una fórmula en la tablita que les di para hacer esto. Pero sí podemos usar este primer teorema de traslación. Porque yo conozco la transformada de Laplace de t a la 4. ¿Sí? Y como está multiplicado por una exponencial, entonces yo puedo usar el teorema de traslación. Usar la definición sería muy largo, ¿verdad? Habría que hacer esta integral. La integral de esta función todavía multiplicada por e a la menos st. Entonces sí sería algo largo. Habría que usar varias veces el integración por parte, ¿verdad? O la forma tabular. Pero igual, usando la forma tabular se reduce el tiempo, pero así es más fácil, ¿verdad? Bueno, yo sé que la transformada de Laplace de t a la 4 es 4 factorial sobre s a la 5, ¿verdad? Entonces, la transformada de toda la función va a ser 4 factorial sobre s a la 5, pero s se va a sustituir por s menos 3. S menos a, en este caso a es 3, ¿verdad? Entonces, me va a quedar 4 factorial, que es 24, sobre, en lugar de solo s, voy a sustituir s por s menos 3 elevado a la 5. ¿Sí? Entonces, es la transformada de t a la 4, pero sustituí s por s menos 3. ¿Lo ven? Veamos otra. Por ejemplo, si yo quiero hacer la transformada de e a la menos 2t coseno de 4t, y este es un poquito más largo quizás, ¿verdad? Porque hay que hacer esta integral, usar integración por parte dos veces, luego vamos a llegar a la misma forma, tenemos que despejar ahí para la integral, ¿verdad?
O podemos usar una tabla de integrales también. Pero bueno, así, de esta manera es más fácil, ¿verdad? Como es e a la menos 2t por coseno de 4t, yo conozco la transformada de Laplace de coseno. La transformada de Laplace de coseno de 4t es s sobre s cuadrado más 16, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer para hacer esta transformada es que voy a escribir s sobre s cuadrado más 16, pero s va a ser sustituido por s menos 2 o s más 2, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo tengo. La transformada de coseno, que es s sobre s cuadrado más 16, pero s va a ser sustituido por s más 2. Entonces acá lo tengo, sustituyo s por s más 2 y me queda s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 16. Lo que es lo mismo s más 2 sobre s cuadrado más 4s más 20. ¿Sí? ¿Está claro hasta el momento ese primer teorema de traslación? ¿Cómo se usa? Muy bien. Excelente. Bien, veamos un ejemplo más. La transformada de esta función, que es una multiplicación, ¿verdad? Bueno, aquí estoy multiplicando estas dos exponenciales por esto de acá. Lo que voy a hacer es usar la distributiva, ¿verdad? Voy a multiplicar 9 por e a la menos 7, 4t por e a la menos 7, 10 seno de t medios por e a la menos 7, luego 9 por e a la 3t, bueno, 9 por e a la menos 7t era aquí, y bueno, todos estos por e a la menos 7t, luego 9 por e a la 3t, menos 4 e a la 3t y 10 seno de t medios por e a la 3t. Bien, aquí tengo ya todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Todas esas multiplicaciones. Entonces la transformada de esto es equivalente a la transformada de esto. Y claramente yo puedo separar aquí las transformadas, ¿verdad? Entonces aquí tengo 9 por la transformada de a la menos 7, que es 1 sobre s más 7, ¿verdad? Entonces me queda 9 sobre s más 7. Menos 4 por la transformada de t, pero aquí voy a usar el teorema de traslación, el primer teorema de traslación. Hago la transformada de t y lo voy a sustituir las s por s más 7, porque aquí hay un e a la menos 7, ¿verdad? Igual acá, tengo 10 por, voy a hacer la transformada de, de seno de t medios, pero s lo voy a sustituir por s más 7, porque aquí está multiplicado esto por e a la menos 7. Luego la transformada de este es 9 sobre s menos 3, ¿verdad? Esta es sencilla. Aquí voy a usar el primer teorema de traslación nuevamente. La transformada de t es 1 factorial sobre s cuadrado multiplicado por 4, ¿verdad? Que está constante. Pero s va a ser sustituido por s menos 3. Y acá igual, ¿verdad? La transformada de seno, que es de seno de t medios, que es 1 medio sobre s cuadrado más 1/4, ¿verdad? Aquí k es 1 medio, ¿verdad? Pero s lo voy a sustituir en este caso por s menos 3. Entonces me queda aquí 9 sobre s más 7. Aquí me quedaría 1 factorial, que es 1 multiplicado por 4 es 4. Y aquí sería s más 7 elevado al cuadrado, ¿verdad? Aquí sería 10 por 1 medio es 5. Y aquí me queda, en lugar de s, tengo s más 7 al cuadrado. Es 1/4. Aquí 9 sobre s menos 3, menos aquí sustituyo por s menos 3, entonces me queda 4 sobre s menos 3 al cuadrado. Igual acá, 10 por 1 medio es 5. Y aquí sustituyo s por s menos 3. Entonces s menos 3 al cuadrado más 1/4. ¿Sí? Bien, ahora algo que nos va a interesar es la forma inversa del teorema. En los ejercicios que hicimos hasta ahora de ecuaciones diferenciales, vamos a ver, cuando hacíamos las fracciones parciales acá,
No nos quedaba, por ejemplo, un s menos 4 al cuadrado, ¿verdad? O un s menos 3 al cubo, por ejemplo. ¿Sí? No tenemos una fórmula de transformada inversa para eso, ¿verdad? Para s menos 3 al cubo. Pero podríamos usar esta traslación en el eje S, ¿verdad? Pero de forma inversa. Más adelante sí vamos a tener, cuando hagamos em, cuando hagamos una ecuación diferencial, digamos, nos va a quedar quizás algo como esto, ¿sí? Factores lineales repetidos, ¿verdad? Hasta el momento no nos ha salido ninguno, pero más adelante puede ser que sí, porque ya tenemos esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo usamos de manera inversa el teorema? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer f de s, ¿verdad? Por ejemplo, acá, en este caso, que ya lo vamos a hacer, ¿quién sería f de s? A ver, ¿quién sería f de s acá? Bueno, ajá, ¿alguien me puede contestar? Puede que sea uno sobre esa a las 5. Muy bien, sí, sería 1 sobre s a la 5, o mejor dicho, para ser más exactos, 4 factorial sobre s a la 5 sería f de s, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer eso, ¿verdad? ¿Cómo sería la función? Entonces, una vez reconocido eso, podemos encontrar la transformada inversa de, de f de s y después multiplicar por e a la t, ¿de acuerdo? Por e a la t. ¿Por qué? Porque aquí está trasladado en a. Aquí, por ejemplo, está trasladado en s menos 2, ¿verdad? O sea, a sería en este caso 2. Entonces tengo que multiplicar por e a la 2t, ¿de acuerdo? Eh, a veces lo podemos escribir así, ¿verdad? De hecho, lo voy a estar escribiendo así. La transformada inversa de f de s menos a es como tener la transformada inversa de f de s, ¿sí? Sabiendo que s fue sustituido por s menos a. ¿Lo ven? Entonces, eso sería igual a e a la at, ¿sí? Está relacionado con esta a de acá, por f de t, que es la transformada inversa de esta función, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. La transformada inversa de 1 sobre s menos 2 a la 5. Bueno, ya dijimos que la f de s sería 4 factorial sobre s a la 5, ¿verdad? Sabemos que la transformada inversa de eso es t a la 4, ¿de acuerdo? Es t a la 4. Bien, entonces yo lo voy a escribir así. Transformada inversa de 1 sobre s menos 2 a la 5 va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre 4 factorial por 4 factorial sobre s a la 5, ¿sí? Pero donde s se sustituye por s menos 2, ¿de acuerdo? Esto, cuando s se sustituye por s menos 2 es exactamente esto, ¿verdad? Es equivalente, ¿sí? Saco el 1 sobre 4 factorial de acá, lo puedo sacar, ¿verdad? Y me queda de esta manera, ¿verdad? La transformada inversa de 4 factorial sobre s a la 5, donde s se sustituye por s menos 2. Esto es t a la 4, ¿verdad? La transformada inversa es t a la 4. Entonces, t a la 4 lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por e a la 2t, ¿sí? Por esta traslación de acá. Entonces me queda 1 sobre 24 por t a la 4 por e a la 2t. ¿Está claro este ejercicio, este ejemplo? Muy bien, excelente. Vamos a hacer más entonces. Bien, ahora vamos a hacer cosas como esta también. Por ejemplo,
Digamos que tengo esta función ds. Y yo quiero la transformada inversa de esto. Bien, lo primero que voy a hacer acá es completar el cuadrado, porque esto no se puede factorizar, ¿verdad? ¿Sí? No se puede, o sea, al menos en los enteros no se puede. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es completar el cuadrado. ¿Sí? Antes no nos servía de mucho completar el cuadrado, ¿verdad? Pero ahora sí nos va a servir. Bien, entonces voy después de quizás intentar factorizarlo, ¿verdad? Y vemos que no se puede, podemos buscar el discriminante y ver que no es una raíz exacta, para si quieren. El discriminante es 4 menos 4 por 1 por 5, o sea, nos queda negativo, ¿verdad? Entonces no se puede. Eh, Bien, entonces voy a completar el cuadrado. Aquí puedo separar en s cuadrado más 2s más 1, que eso es s más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda s más 1 al cuadrado más 4. Pero 4 es, bueno, 2 a la 2. Entonces, ¿qué forma observamos acá? Bueno, ya vieron la respuesta, ¿verdad? Pero la forma que observamos acá es la forma del seno, más o menos la forma del seno. Lo único que me falta aquí es tener k en el numerador, ¿verdad? ¿Sí? Porque es k sobre s cuadrado más k cuadrado. La otra cosa es que está trasladado acá, ¿verdad? ¿Sí? Está trasladado, ¿de acuerdo? Tengo mala la respuesta, ya la vi, pero ya la voy a corregir. Está trasladado aquí, la s, ¿verdad? Sí, por s más 1. Entonces multiplico por 2 y divido por 2 y ya me queda esta forma, ¿verdad? Un medio transformada inversa de 2 sobre s más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ya tengo la forma del seno, solamente que aquí en lugar de s tengo s más 1, ¿verdad? Bien, entonces esto lo puedo escribir como un medio a la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado cuando s se traslada o se sustituye por s más 1. Si yo sustituyo aquí por s más 1, me queda exactamente esto, ¿verdad? ¿Sí? Y esto ya sabemos que es, la transformada inversa de esto sabemos que es el seno de 2t, ¿verdad? Seno de 2t. Y lo multiplico por e a la menos t, ¿sí? Porque a aquí es 1, aquí escribí menos 2t, pero es menos t. Permítame que no quise hacer esto. Bueno. Solo déjenme corregir acá. ¿Sí? Aquí está. Un medio de a la menos t por seno de 2t. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno más.
Vamos a hacer uno más. Vamos a encontrar la transformada inversa de 2s más 5 sobre s cuadrado más 6s más 34. Bien, nuevamente, este denominador no lo voy a poder factorizar, ¿verdad? Tengo 36 menos 4 por 1 por 34, nos queda negativo ahí nos queda negativo el discriminante, entonces no se puede factorizar. Bien, entonces voy a completar el cuadrado otra vez. Aquí voy a separar en s cuadrado más 6s más 9, ¿verdad? Que sabemos que esto es s más 3, ¿verdad? Esto es s más 3 al cuadrado, ¿verdad? Más 25, ¿verdad? Sí, 9 más 25 es 34. Bien, esto, entonces me queda 12, la transformada inversa de 2s más 5 sobre s más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí lo que voy a hacer es que voy a separar, yo voy a querer dejar, o aquí voy a obtener la transformada inversa de, o una de las transformadas inversas va a tener la forma de coseno y la otra la de seno, ¿verdad? Para la de coseno yo necesito s más 3 sobre s más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como yo necesito s más 3, lo que voy a hacer es que voy a convertir esto, este 5 en 6 menos 1. ¿Sí? 6 menos 1. ¿Por qué? Porque ahora voy a poder factorizar aquí. De 2s más 6 voy a poder factorizar 2 y me va a quedar s más 3. Y ya ven que va dando la forma, ¿verdad? S más 3 sobre S más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado es la forma de coseno. La de seno es más fácil porque solamente tengo que dejar un 5 aquí en el numerador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya con esto, ya puedo, lo que voy a hacer es separar, ¿verdad? Entonces voy a tener la transformada inversa de esta parte más la transformada inversa de menos 1 sobre esto, ¿verdad? Entonces, como tengo este 2 aquí, lo saco, ¿verdad? Entonces me queda 2 transformada inversa de s más 3 sobre s más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Menos, aquí me va a quedar un 1, 1 sobre s más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Voy a tener entonces 2 por la transformada inversa de s más 3 sobre s más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos, aquí voy a multiplicar por 5, voy a dividir por 5, me queda un quinto, sacando ya un quinto, ¿verdad? Un quinto de la transformada inversa de 5 sobre s más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y este ya vemos que tiene la forma de coseno y esta es la forma de seno, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir así. Sería aquí transformada inversa de, voy a escribir s sobre s cuadrado más 5 al cuadrado, donde s se sustituye por s más 3, ¿verdad? Si yo sustituyo por s más 3 acá, me va a quedar exactamente esto. Y acá también lo mismo, ¿verdad? Voy a tener 5 sobre s cuadrado más 5 cuadrado, cuando s se sustituye por s más 3. Si yo sustituyo por s más 3 acá, me va a quedar esto. Bien, entonces hago la transformada inversa de esto, que es coseno de 5t, y lo multiplico por ¿quién? Por e a la menos 3t, ¿verdad? Porque aquí es menos 3. Y bueno, aquí el 2 que estaba multiplicando la transformada, entonces me queda 2e a la menos 3t por coseno de 5t. Menos un quinto, aquí hago la transformada de esto, que es seno de 5t, pero lo multiplico por e a la menos 3t. Y ya tengo la transformada inversa, que sería esto. Bien, ¿está claro ese ejemplo? Excelente. Bien, vamos a ver uno más, ¿verdad? Ya vamos a resolver unas ecuaciones diferenciales por ahí. Vamos a ver la transformada inversa de esto, de esta función. S más 1 al cuadrado sobre S más 2 a la 4. Bien,
tengo acá la transformada inversa, entonces el equivalente sería la transformada inversa de s cuadrado más 2s más 1, ¿verdad? Haciendo el producto notable. Aquí se puede usar fracciones parciales, ¿verdad? Sí, se puede usar fracciones parciales. Pero yo lo voy a hacer de una manera, que es como encontrar las fracciones parciales, pero de una manera quizás más fácil, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a tratar de dejar un s más 2 arriba y tanto como abajo, ¿verdad? Voy a tratar de dejar s más 2, varios s más 2. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que s al cuadrado más 4s más 4 es s más 2 al cuadrado, ¿verdad? S cuadrado más 4s más 4. Pero s cuadrado más 4s más 4 no lo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 2s y le voy a sumar 4 y claramente le tengo que restar 2s y restarle 4 para que no se altere la expresión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le sumo 2s, le resto 2s, le sumo 4 y le resto 4. Entonces, ahora haciendo esto acá, voy a tener s cuadrado más 2s más 2s sería 4s, ¿verdad? Más 4, s cuadrado más 4s más 4. Y aquí menos 2s y operando esto me queda menos 3, ¿verdad? Entonces, s cuadrado más 4s más 4 es s más 2 al cuadrado. ¿Por qué escogí eso? Porque tengo un s más 2 a la 4 en el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahora, aquí yo puedo hacer otro s más 2. Después lo que voy a hacer es separar, ¿verdad? ¿Sí? Aquí puedo dejar otro s más 2. Lo que quiero es ir separando eso para... Ya van a ver cómo va a quedar. Lo que voy a hacer aquí es restarle 1 a menos 3 y sumar 1 para que no se altere la expresión. Si le resto 1 a menos 3 me queda menos 4. Entonces saco aquí de factor común menos 2 y me queda menos 2 por, s más 2, ¿verdad? ¿Sí? Y más 1. Entonces, como ven, ya aquí tengo un s más 2 al cuadrado y tengo un s más 2 acá. Lo que voy a hacer ahora, separar, ¿verdad? Voy a separar este sobre este. Me queda así, s más 2 al cuadrado sobre s más 2 a la 4. Menos 2 por s más 2 sobre s más 2 a la 4. Más 1 sobre s más 2 a la 4. Y aquí hice las transformadas inversas de cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, aquí simplemente voy a simplificar, ¿verdad? Me queda solamente 1 sobre s más 2 al cuadrado. Aquí me queda 1 sobre s más 2 al cubo. Y aquí me queda 1 sobre s más 2 a la 4. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir viendo la forma. Por ejemplo, aquí yo voy a tener la forma de 1 factorial sobre s cuadrado, ¿verdad? Que eso es t. O aquí, por ejemplo, la forma sería 2 factorial sobre s al cubo. Y aquí la forma sería 3 factorial sobre s a la 4. ¿Sí? Entonces aquí lo escribí así como 1 factorial. Aquí no tenía que hacer esto, ¿verdad? Porque ya tengo el 2. Déjenme, voy a borrar eso. Vamos a ver. 1, 2, 3. Desde aquí. O sea, no está malo, ¿verdad? Pero es innecesario. ¿Sí? 2 es 2 factorial, entonces lo pongo acá. Y aquí sí, ¿verdad? Tengo que multiplicar por 3 factorial y dividir por 3 factorial. Para que me quede la forma que yo quiero. Entonces aquí tengo 1 factorial sobre s cuadrado cuando s se sustituye por s más 2. Aquí tengo 2 factorial sobre s al cubo
cuando S se sustituye por S más 2. Si sustituyo por S más 2 acá, me queda exactamente esto. Y aquí tengo 3 factorial sobre S a la 4 cuando S se sustituye por S más 2. Y esto ya sabemos que la transformada inversa de 1 factorial sobre S más 2 es T, ¿verdad? ¿Sí? Es T. Pero lo tengo que multiplicar por E a la menos 2T porque aquí ya es menos 2. Menos, aquí la transformada inversa de 2 factorial sobre S al cubo es T cuadrado. Pero lo tengo que multiplicar por E a la menos 2T. Más aquí un sexto, la transformada inversa de esto es T al cubo, pero lo tengo que multiplicar por E a la menos 2T. Y aquí está. Esta sería la transformada inversa. Si quieren pueden ahí hacer fracciones parciales y van a ver que vamos a llegar a lo mismo. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí o hay alguna pregunta? Excelente. Bien. Bien, vamos a resolver dos ecuaciones diferenciales y con eso terminaríamos la clase de hoy. Vamos a resolver, y en estas ecuaciones pues ya van a aparecer factores lineales repetidos o cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver esta, y' menos 4y' más 4y igual a t al cubo, sujeto a estas dos condiciones iniciales, y de 0 igual a 1, y de 0 igual a 0. Bien, entonces ya sé que tengo que aplicar la transformada de Laplace a ambos lados. Separo aquí, tengo la transformada de Laplace de y' menos 4 transformada de y' más 4 transformada de y, igual a la transformada de t al cubo. Bien, entonces la transformada de y' ya sabemos que es s cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Recuerden que va bajando los exponentes de s, ¿verdad? Y aquí va subiendo el orden de la derivada. Aquí derivada orden 0, orden 1, orden 2, etc. Bien, menos 4 por la transformada de y' sería sy de s menos y de 0, ¿verdad? E más 4 por la transformada de y, que es y de s. Y la transformada de t al cubo es 3 factorial sobre s a la 4. Bien, aquí voy a sustituir, y de 0 es 1, entonces me queda aquí solo menos s. Y la transformada, perdón, y' de 0, o y' evaluada en 0 es, esto es 0, ¿verdad? Esto es 1, ¿verdad? Entonces me queda de esta manera. Sí, me queda de esta manera la ecuación. Y aquí solo es álgebra ya, ¿verdad? ¿Sí? Paso este a sumar y el 4 a restar, me queda 6 sobre s a la 4 más s menos 4. Factorizo aquí el y de s, me queda s cuadrado menos 4s más 4. Y bueno, aquí al hacer esta suma, ¿verdad? Me queda de esta manera. S a la 5 menos 4s a la 4 más 6. Bien. Paso a dividir esto. ¿Sí? Paso a dividir esto. Y me queda de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Como pueden ver, esto además yo lo puedo factorizar como s menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Y esto es lo que les decía, ¿verdad? Ahora aquí yo tengo que hacer las fracciones parciales, donde estos son factores lineales repetidos. Entonces me puede quedar esto en el denominador. Bien, entonces ya haciendo las fracciones parciales, me queda 3 cuartos por 1 entre s, más 9 octavos por 1 entre s al cuadrado, más 3 medios por 1 entre s al cubo, y así, 3 medios por 1 entre s a la 4, más un cuarto por 1 entre s menos 2, menos 13 octavos de 1 sobre s menos 2 al cuadrado, y esto es lo que les decía, ¿verdad? Sí, ahora tengo aquí este denominador que antes no nos quedaba, pero ahora sí nos va a quedar. Bien, ahora la transformada inversa a ambos lados, separo todas las transformadas inversas, ¿verdad? Me queda aquí 3 cuartos por la transformada inversa de 1 entre s, más 9 octavos por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, más 3 medios por la transformada inversa de 1 entre s al cubo, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Hago
Vamos a ver. Aquí simplemente pues fui haciendo como yo quiero, ¿verdad? Como yo sé que es la forma de f de s para tener una transformada inversa. Por ejemplo, aquí en este caso multipliqué por 2 y dividí por 2, ¿verdad? Para que me quede 2 factorial sobre s al cubo. Por eso me queda 3 cuartos. Y acá este 3 lo multipliqué por 2 y multipliqué por 2 abajo también para que me quede 6 aquí, que es 3 factorial. Y ya, ¿verdad? La transformada inversa de esto es 1, la de este es t, la de este es t cuadrado y la de este es t al cubo, ¿verdad? Todo esto hasta acá. Y aquí tengo la transformada inversa de esta que es e a la 2t, ¿de acuerdo? Y en este caso uso el teorema de traslación, primer teorema de traslación. Este tiene la forma de t, ¿sí? Sería 1 sobre s cuadrado, ¿verdad? Pero cuando se sustituye por s menos 2. Entonces, yo sé que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t. Y la multiplico por e a la 2t. O sea, no tienen que estar escribiendo esta notación siempre, ¿verdad? Yo lo escribí para que fuera más fácil de ver. Pero se puede hacer directamente, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo sé que esto es t por e a la 2t. Multiplicado por menos 13 octavos. Entonces la solución de la ecuación nos queda así, ¿verdad? Noten que aquí ya tenía e a la 2t y se multiplica aquí por t, ¿verdad? Eso nos lleva quizás a pensar de que en la solución complementaria o al hacer la ecuación homogénea vamos a tener raíces reales repetidas, ¿verdad? Bien, veamos ahora esta otra ecuación. Y' menos y' igual a e a la t por coseno de t, donde y de 0 es 0 y y' de 0 es 0. Hago la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Separo aquí, ¿verdad? Transformada de y' menos transformada de y' igual a transformada de e a la t coseno de t. Hago la transformada de y', que es s cuadrado menos s por y de 0 menos y' de 0, menos la transformada de y', que es sy de s menos y de 0. ¿Sí? Bien. Y la transformada de e a la t coseno de t es s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Estoy usando el teorema de traslación, ¿verdad? ¿Sí? La transformada de coseno de t es s sobre s cuadrado más 1. Pero lo sustituyo por s menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Sustituyo por s menos 1. Porque a aquí es 1. Entonces me queda s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Bien, y ahora aquí, pues, esto es 0 y esto es 0, ¿verdad? Porque eso nos dicen las condiciones iniciales y solo nos quedan s cuadrado y de s menos s y de s. Factorizo aquí y de s y me queda s cuadrado menos s por y de s. Aquí, pues, puede hacer el producto notable, me queda así. Me va a quedar s cuadrado menos 2s más 2 en el denominador. Y aquí factorizo por, ¿verdad? Sería s por s menos 1. Aquí también puedo simplificar el s menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Suponiendo que s es distinto de 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, factorizo aquí, ¿verdad? Factorizo aquí. O mejor dicho, simplifico acá. Solo me queda s, la paso a multiplicar y me queda 1 sobre s por s cuadrado menos 2s más 2. Bien, esto no se puede factorizar, ¿verdad? El discriminante me quedaría 4 menos 4 por 1 por 2. Nos queda negativo.
Entonces hago las fracciones parciales, ¿verdad? Hago las fracciones parciales donde este es un factor y este es un factor cuadrático irreducible, ¿verdad? Entonces, al hacer las fracciones parciales me queda así. Medio por 1 sobre s más 1 menos s medio sobre s cuadrado menos 2s más 2. Pueden usar alguna calculadora de fracciones parciales, ¿verdad? Para que no tengan que estar haciendo eso. Hay una, bueno, mañana les voy a enviar ahí el enlace, o mañana se los muestro, que podrían usar calculadora de fracciones parciales, porque estar haciendo eso es bien tedioso a veces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí eran un montón de coeficientes que había que usar, ¿verdad? Bueno, pero aquí ya están resueltas. 1 medio por 1 entre s más 1 menos s medio sobre s cuadrado menos 2s más 2. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Aplicar la transformada inversa a ambos lados. Luego voy a separar las transformadas. Me queda 1 medio por la transformada de 1 sobre s, que eso es 1, ¿verdad? Y aquí la transformada inversa de esto. Otra vez voy a hacer lo que he venido más o menos haciendo, ¿verdad? Yo sé que esto lo puedo factorizar o lo puedo escribir como s menos 1 al cuadrado más 1. Entonces yo necesito un s menos 1 aquí arriba. Lo primero que voy a hacer es multiplicar por 2 y dividir por 2. Cuando yo multiplico por 2 el numerador, aquí este me queda 2 y aquí me queda s, ¿verdad? Entonces 2 menos s y aquí me queda 1 medio. Esto ya sabemos que es s menos 1 al cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces, por otro lado, si yo factorizo aquí el menos, ¿sí? Me queda negativo acá, pero aquí me queda s menos 2. Entonces voy a separar aquí, me va a quedar s menos 1 menos 1. Ya tengo el s menos 1, ¿verdad? Entonces ya voy a tener s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1, que eso tiene la forma de coseno. Voy a separar aquí entonces y me queda 1 medio por la transformada inversa de 1 entre s, menos 1 medio por la transformada inversa de s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1, aquí está, menos 1 medio por menos 1, ¿verdad? Entonces me queda más 1 medio de un solo acá, por la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Y este tiene la forma de coseno y este tiene la forma de seno, ¿sí? Pero trasladados, ¿verdad? Y cuando s se sustituye por s menos 1. Entonces, bueno, esto sería 1 medio por la transformada inversa de esto, que es 1, menos 1 medio por la transformada inversa de esta, que es coseno de t, pero multiplicado por e a la t, ¿verdad? Más 1 medio por la transformada inversa de esto, que es seno de t. ¿Ven que tiene la forma de seno de t? Pero como está trasladado aquí, entonces hay que multiplicar por e a la t. Y bueno, entonces ya factorizando un poco acá, la solución de la ecuación me queda de esta manera. La solución del problema de valor inicial. Muy bien. ¿Está claro todo esto, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Muy bien. Bien, hoy sí les voy a activar la prueba, ¿verdad? Sí. Desde las 12 hasta las 9. Sí lo voy a activar. Licenciado, Ajá. y conforme a la tarea, porque yo ayer me enteré ya a las 12 de la noche y cuando la quise enviar ya había cerrado. Permítame.